Consultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, una coproducción del Instituto de Estudios Políticos y la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativo. Nuestro coordinador académico para el presente ciclo es Germán Valencia, profesor investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Profesor, bienvenido, ¿cómo le va? Buena tarde. Muy buenas tardes, Alex, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a las personas que nos siguen por la emisora de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, como le digo, por la invitación y además muy contento del inicio de este nuevo ciclo que desde el Instituto de Estudios Políticos estamos coordinando, pero que tenemos otros aliados muy importantes en este proceso. Sí, profe, usted justamente nos señala ello, y es que estaremos hablando de lo que representan hoy los diálogos entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN, pero también tenemos que tener un contexto histórico y, por supuesto, llevado a nuestra actualidad en este momento. Profe, cuéntenos en este ciclo qué vamos a abordar, qué pensamos desarrollar con nuestros invitados e invitadas durante esta temporada breve que tendremos de consultorio con este capítulo. Alex, pues comencemos a hablar sobre este interesante grupo de charlas que vamos a tener en este radioconsultorio. Lo hemos llamado La Paz Negociada con el ELN. La Universidad de Antioquia quiere ayudar a la construcción de la paz y de la paz en el país. De allí que haya buscado construir y contribuir también a la democratización de la información y el conocimiento sobre los distintos diálogos de paz con los diversos grupos armados que se tienen en Colombia y con los que se busca la negociación política. Uno de estos grupos, tal vez el último que tenemos nosotros en este momento en el país, es el Ejército de Liberación Nacional. La idea que tiene la universidad es poder hacerle seguimiento a estos importantes diálogos que se tienen en la búsqueda de la construcción de la paz en el país, con el objetivo precisamente de construir, de cumplir esa función. Durante el primer semestre del 2023 se ha propuesto y se ha construido desde la universidad una plataforma que es ISEGORIAS. Es una plataforma académica que desde 3 unidades, la Unidad Especial de Paz, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y el Instituto de Estudios Políticos, le viene haciendo seguimiento y monitoreo y análisis al proceso de diálogo entre el gobierno colombiano por ahora y el ELN. Digo por ahora porque va a empezar una fase muy interesante donde van a participar también la sociedad civil, y allí entonces entrarían otros actores muy importantes a contribuir a esto. No solamente es entre el ELN y el Estado colombiano, sino también otras organizaciones de la sociedad civil, y eso es lo que estamos proponiendo. Hasta la fecha el ISEGORIAS ha venido contribuyendo con una plataforma que se tiene como forma de aumentar su presencia y contribuir al análisis, y está proponiendo para este mes de junio que iniciamos el programa radial sobre la paz negociada. La idea es transmitir durante unos 6 programas de la emisora de la universidad en esta franja, y donde voy a estar acompañando en la coordinación de este trabajo. Para el día de hoy precisamente he traído que enseguida hablamos con él es Frei Chaverra, donde ha participado de diversas maneras. Él es politólogo en ciencia política, asesor, investigador e integrante pues de la plataforma de ISEGORIAS, y a él lo tengo hoy como invitado para que trabajemos frente a este tema. Le cuento, Alex, antes de que pasemos a hablar enseguida con nuestro invitado sobre la visión de conjunto de lo que se tiene. Nosotros vamos a tener en esto, a lo largo de estos programas, varios de los temas que nos interesan desarrollar. Uno primero, que es donde estamos tratando de presentar la visión panorámica de lo que será este ciclo radial, pero nos vamos a detener enseguida con nuestro invitado a hablar sobre la importancia de los diálogos de paz con el ELN, hablar un poco sobre la historia de lo que ha sido esta confrontación, también sobre la larga historia de procesos de paz que hemos tenido con el ELN y la situación actual que se tiene desde el año pasado, cuando se instaló la mesa en Caracas. Posteriormente se fue
paramédico y ahora están en estos momentos en Cuba. Vamos entonces a hacer ese trabajo. Dentro de 8 días, la intención es tener al profesor Álvaro Rodríguez, quien es el coordinador de ICEGorías, para que nos hable con otros invitados, el profesor Oscar Castaño, y sin duda un conocedor muy importante sobre el tema que es la agenda de negociación. Y ahí vamos a tener un segundo programa después de donde va a trabajarse esa visión panorámica de lo que es la agenda de negociación, cuáles son los puntos y además las particularidades que tienen esas temáticas que se van a abordar a lo largo de el tiempo que dure el proceso de paz. Un proceso de paz que no sabemos cuánto va a durar, pero ojalá pueda avanzar mucho y ojalá a completar esa agenda durante este gobierno. Para el 15 de junio vamos a tener el cese al juego de hostilidades, un tema que esperemos nos sorprenda, la mesa de negociaciones que hoy se tiene precisamente en Cuba, hablándonos sobre cómo sería ese cese al juego de hostilidades o a los avances que se tuvo en este tercer ciclo de negociaciones. En ese momento tendremos al profesor Mayuri Gil, quien va a coordinar ese tema, y lo va a acompañar otro profesor, el profesor Luque Gil, y vamos a tener también otras personas invitadas a ese tercer programa. Tenemos un cuarto programa sobre la participación de la sociedad. Antes se le llamaba sociedad civil, pero ahora estamos pensando que es de la sociedad. El profesor Leider Perdomo va a ser quien se va a encargar de la coordinación de este tema, y vamos a tener a otros invitados de ICEGorías y de por fuera de ello para poder que hablemos sobre la importancia de esa participación de este tercer actor en las negociaciones de paz, que se caracteriza, como dirían o como van a decir en la agenda de negociación que dentro de 8 días vamos a tener, va a ser el punto central y el eje central, digámoslo, de la agenda de negociación y de la discusión que se va a tener y se tiene en el proceso de paz con el ELN. Y dos otros temas que son temas de la agenda y que van a ser sorpresa un poco para la discusión de los últimos 2 programas en términos de las discusiones que van a tener de ahora en adelante, cómo van a ser esas transformaciones para la democracia, qué esperamos que se vaya avanzando, ¿no?, en esos otros temas sobre lo político, ¿sí?, sobre la guerra, sobre la manera como hoy se está pensando la paz y se está construyendo desde la paz total, por ejemplo, esta propuesta. En general, vamos a tener en este ciclo radial una muy buena ocasión para enterarnos sobre el proceso de paz con el ELN, un proceso que le estamos apostando desde la Universidad de Antioquia, como les decía al principio, dado precisamente el compromiso que la universidad ha asumido con construir la paz, ayudar a construir la paz, y como parte de la sociedad civil poder potenciar mucho más este bien público tan importante. Bueno, y usted lo dijo, profe, nuestro primer invitado es Freddy Alexander Chaverra, es politólogo, integrante de la Unidad de Paz de la Universidad de Antioquia, del Instituto de Estudios Políticos, y es codirector de ICEGoría, esa plataforma de seguimiento a ese proceso de diálogo entre el gobierno y el ELN que construyó la Universidad de Antioquia. Freddy, bienvenido, ¿cómo va la vida? Muy buenas tardes, Alex. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias al profesor Germán Valencia, coordinador académico de este ciclo, donde vamos a tener la oportunidad de hablar ampliamente y también en detalle de algunos de los elementos más trascendentales que nos convocan a este proceso de paz, que es realmente importante para la historia del país, para las comunidades que ahora están padeciendo los rigores del conflicto armado, y que se va convirtiendo en una de las principales apuestas que tiene el actual gobierno nacional. Entonces, que sea este ciclo la oportunidad para abordar todos esos componentes de la mano de cada uno de los invitados, y también con la audiencia que muy amablemente sigue el programa y muy interesada en esos temas tan trascendentales para el país. Freddy, hay un tema puntual antes de ingresar con el profesor Germán Valencia a las temáticas de hoy, es que si bien con usted en otros espacios hemos hablado de ICEGoría, tenemos un horario diferente al noticiero, a R57, a Hechos y Voces, en esta franja que presentamos hoy. Un resumen de lo que ha significado pensar construir ICEGoría y lo que se ha desarrollado hasta ahora. Muy bien, ICEGoría es una plataforma multimedia
que aúna el esfuerzo de 3 unidades académicas, como comentó el profesor Germán, el Instituto de Estudios Políticos, la Facultad de Derecho y la Unidad Especial de Paz, y donde confluye un esfuerzo institucional para rodear y acompañar el proceso de diálogo entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Es multimedia porque de seguridad venimos generando una serie de productos que buscan rodear el proceso, dinamizar la participación de la sociedad civil y tener una mirada reflexiva y analítica sobre diferentes componentes que tienen que ver directamente con el proceso de negociación que ya va cerrando su tercer ciclo. La propuesta nació cuando el tiempo político permitió comprender de que se iba a descongelar la mesa que estuvo completamente inactiva durante el gobierno de Iván Duque y que era una oportunidad importante para reactivar el escenario de negociación que inició en el gobierno de Juan Manuel Santos en la fase pública, y que bueno, era importante comprender cómo estábamos preparados como academia para acompañar este proceso. Hay una discusión importante que hemos tenido en los últimos años y ese rol puntual que jugó la Universidad de Antioquia durante todo el proceso de negociación con las distintas guerrillas, las FARC-EP, que realmente no fue muy proactivo. Más allá de organizar algunos espacios menores, foros de socialización y demás, la universidad estuvo un poco distante, al menos la Universidad de Antioquia, no fue el caso de la Universidad Nacional. Entonces ahora hay un mayor compromiso con las posibilidades que genera este proceso para las comunidades que padecen los rigores de conflicto armado, y que inseguridad puede ser esa plataforma de confluencia que permita dinamizar la participación de la sociedad civil, darle voz a los líderes de esos territorios, de las comunidades, y que también desde la academia podamos presentar esos diferentes niveles de análisis y de reflexión, con productos que van desde columnas de opinión a documentos temáticos de análisis, foros, conversatorios, coloquios, este ciclo de programa radial y todo lo que nos puedan proponer inclusive las personas interesadas en este proceso y en acompañarlo. Ahora sí, profe Germán, usted ya nos tituló todo el ciclo y por supuesto el tema puntual de hoy. ¿Por dónde comenzar hoy, profe, con usted y con Freddy? ¿Por el contexto histórico de los procesos o nos volvemos un poquitico, unos 50, 55 años para pensar cómo se constituyó el ELN? Creo, Alex, que deberíamos de empezar precisamente con una agrupación que es la guerrilla en estos momentos. Antes se hablaba de la guerrilla más antigua, era la FARC. Le lleva unos cuantos meses la formación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que se formaron por allá en 1964, pero también tenemos a esta agrupación ELN que por el mismo tiempo se estaba dando y se estaba formando. Ya el próximo año, en el 2024, cumplirá sus 60 años. Es una guerrilla que se ha convertido primero en una de las más antiguas del mundo, la más antigua del hemisferio occidental, es decir, de América, y además para algunos la única guerrilla que existe, a pesar de que tenemos una serie de guerras en este momento en el país con las disidencias, el Clan del Golfo y otras agrupaciones. Pues el reconocimiento que ha dado desde la academia es que estamos frente a una que es la última guerrilla y con la cual se desea la negociación política. Contar un poco esta historia, y creo que Freddy enseguida nos complementará algunos aspectos. Yo quiero decir simplemente que esta fue una guerrilla que ahora en julio, dentro de un mes, cumplirá entonces sus 59 años. Fue una guerrilla construida bajo dos, digámoslo, pensamientos y filosofías. Una, la revolución cubana que se venía dando en esa isla desde la década de los 50, 4 o 5 años después, en 1959, que se forma esa revolución. Creo que inspira buena parte de lo que es esta guerrilla, de buscar cambios, transformaciones, pero sobre todo un apoyo a las clases más desfavorecidas, que son los campesinos, y dos, la base, que es la teología de la liberación, que hoy sigue siendo de alguna manera esa bandera que ha mantenido el ELN como una agrupación que tiene como característica entonces el apoyo a la población más desfavorecida, generalmente en el campo. Fue una guerrilla que se formó a la luz de Manuel Pérez,
alias el cura Pérez, un sacerdote español que se había unido a la guerrilla, a los grupos en la década de los 60 y que estuvo al frente hasta 1998, cuando murió. A partir de ese año se tuvo otro comandante que es Gavino, que se convirtió en el comandante, el jefe del ELN, y después de él finalmente se tiene pues a Antonio Galán, que en estos momentos gobierna y está a la dirigencia de él. Por lo tanto, tenemos casi... Antonio García. Se tiene 60 años de historia frente a un conflicto, una guerrilla que ha ido evolucionando. En un principio era una agrupación muy pequeña, 60 o 70 miembros, se habló de muy pocos frentes. En la década de los 80 se hablaba de tener al menos 1.000 personas. Era 3 veces mucho más grande las FARC. En el 2016 se contaban alrededor de unos 1.500 combatientes que se tenían, y en el 2022, este año, se dice son alrededor de unos... ¿cierto? Son alrededor de unos 2.500 personas combatientes, y también se tiene con frentes urbanos. Es necesario como hablar la presencia que tiene, que yo creo que es importante, los frentes que tiene de guerra. Es una guerrilla que tiene un frente oriental que abarca los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare. También tiene un frente nororiental en los municipios de Santander, norte del Santander. Hay un frente que es Darío Ramírez, del sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño, en el cual nos toca a nosotros, que es muy cercano. Hay un frente occidental en Chocó, tiene un frente norte que está organizado en Cesar y La Guajira, ¿cierto? Y un frente suroccidental en el sur del país, en Nariño y Cauca, y además, como le digo, de los frentes urbanos occidentales, con presencia en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Barranquilla. De esa manera tenemos una presencia del ELN, de una agrupación que tiene presencia en el país, que causa daño también con sus actos, como vemos nosotros en las últimas semanas, que se enfrenta al Estado colombiano, y finalmente que tiene un gran dominio y una afectación en el país con el uso de las armas y con su presencia de las múltiples actividades que tiene. En pocas palabras, es un actor armado en el país, con presencia en buena parte del territorio, con la cual el Estado colombiano ha mantenido una confrontación durante estos 60 años, y que es la causa por la cual el gobierno dice es necesaria una negociación política y una salida negociada al conflicto. No sé si Freddy quisiera agregarle un poco a esta radiografía rápida que hago sobre lo que llamamos nosotros el actor armado y su presencia en el territorio. Muy bien. Sin duda la historia del ELN es una historia compleja, y es un grupo armado que ha evolucionado en los últimos 59 años. No es lo mismo hablar de ese primer ELN de finales de la década de los 60, inclusive en la forma como se estructura en su despliegue territorial y en su operatividad de mando, que hablar del ELN que tenemos hoy en día. Inclusive los análisis que se hacen sobre la capacidad operativa, la capacidad de anclaje social que tiene esta guerrilla en los territorios cambió mucho en los últimos 4 años. Sin lugar a dudas, el ELN se fortaleció militar y socialmente y expandió su presencia territorial durante el gobierno de Iván Duque. Hoy tenemos un ELN militarmente muy fortalecido, pero eso no quiere decir que necesariamente sea un ELN ideológicamente muy fortalecido en los territorios. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para precisar la naturaleza cambiante y adaptativa que ha tenido esta guerrilla en las últimas 6 décadas, la evolución orgánica que ha tenido. Sobre eso se ha escrito mucho. Acá pues en el país tenemos una gran tradición de estudios sobre los movimientos guerrilleros. Yo recomiendo para todos los interesados una investigación muy buena que publicó el CINEP hace un par de años, que se titula precisamente ¿por qué es tan difícil negociar con el ELN? Porque eso nos lleva a un asunto muy importante que ya daba algunas puntadas el profesor Germán, y tiene que ver precisamente con esto. El ELN
se convierte en la guerrilla más antigua del hemisferio occidental, pero también se convierte en la guerrilla más antigua con la cual se han adelantado acercamientos y procesos de negociación. Desde la década de los 90, en diferentes gobiernos, prácticamente en todos los gobiernos, desde el gobierno César Gaviria, han pedido pista para ambientar la posibilidad de un proceso de negociación. En algunos se ha avanzado en ciertos ciclos, en otros no pasó de la fase exploratoria, se avanzó mucho en el primer gobierno de Juan Manuel Santos y ahora tenemos un avance mucho mayor. Vamos concluyendo el tercer ciclo en La Habana, tenemos un acuerdo que es el Acuerdo de México, que digámoslo así es el sistema operativo de la negociación, porque es lo que marca la pauta de las diferentes conversaciones, de los puntos que se acordaron para que ya se llegue como a soluciones concretas en clave de participación de la sociedad civil, transformaciones para la paz y demás, y eso es lo cual estamos navegando en este momento. Esa es una tradición de negociación que hay que saber leer, hay que saber comprender, porque nos encontramos, por ejemplo, con personajes como Pablo Beltrán, que viene acompañando por el lado del ELN estos procesos desde hace ya casi 3 décadas y que todavía se sigue sentando con diferentes gobiernos en perspectiva al menos de encontrar una salida política al conflicto armado. Es muy importante que la sociedad civil y la opinión pública realmente entiendan la dimensión y la importancia que tiene este proceso para el país, para todos los territorios que ya mencionaba el profesor Germán, donde el ELN tiene una presencia que no solo es una presencia militar, sino que también es una presencia que está mediada por niveles de interacción social, de organización en estas comunidades, y que es precisamente por ellas por quienes se debe avanzar y tenemos que rodear siempre desde las ciudades, que esa fractura social que se evidenció muy bien en el plebiscito, con las grandes urbes votando no y con las zonas afectadas por el conflicto armado votando sí, sea algo que no se repita, que desde acá podamos comprender la importancia de acompañar este proceso, las grandes oportunidades de desarrollo que se pueden abrir para el país y que entre todos sigamos construyendo una cultura de paz y de reconciliación. En la mejor de la perspectiva, estamos en un proceso que es complejo, que es retador, hay que meterle pueblo, hay que meterle movilización social y popular. Esa es la tarea que tenemos, pero siempre desde la academia con un ánimo pedagógico y un ánimo divulgativo. Freddy y profesor Germán, a propósito de este contexto frente a lo que significa ese panorama en los territorios del ELN, usted mencionó un tema muy puntual a propósito de un libro que no se los vamos a preguntar porque si para eso hay que escribir un libro y ya lo hemos abordado en varios programas, pues este no es el espacio para buscar respuestas del por qué ha sido tan difícil negociar con el ELN, así que eso será para otra oportunidad. Pero sí, me gustaría preguntarles, antes de profundizar en otros temas, la voluntad de negociación del ELN y de los respectivos gobiernos, ¿cómo ha sido ese juego, ese tire de afloje durante estas décadas? Pues, Alex, yo creo, me voy a tomar la palabra, Freddy, y me disculpa. Sí, claro, por supuesto. Y es que tenemos nosotros una agrupación con la cual se ha intentado buscar la negociación política durante 30 años, desde 1990 hasta hoy, de manera permanente. Todos los gobiernos han intentado la negociación política con el ELN. El ELN no tuvo voluntad de paz en la década de los 80 y eso lo llevó a que se marginara de los pactos y de las negociaciones que se tenía. El gobierno de Belisario Betancur en 1982, cuando llegó, le propuso primero al M-19, pero después a todas las guerrillas que hicieran un cese al fuego de hostilidades y que pactaran la manera de reducir la guerra. En ese tiempo la paz y lo que se buscaba con las negociaciones de paz era un cese al fuego de hostilidades, y la primera guerrilla que obedeció a ese llamado, que atendió a ese llamado, fue las FARC. Tiro fijo, estuvo negociando desde la Uribe y firmaron precisamente en 1984 un acuerdo de cese al fuego de hostilidades que se llamó el Acuerdo de la Uribe-Meta y que se convirtió en el primer tratado de paz, donde fue importante primero porque fue un acuerdo logrado entre el gobierno y la guerrilla, dos, porque allí se dieron unos incentivos muy importantes como fue la participación política de las FARC en el país y con ello la construcción de
lo que llamamos la Unión Patriótica, que fue muy importante, y además que se inició toda esta trayectoria tan importante de las negociaciones políticas en el país. Al lado de esta guerrilla de las FARC, el M-19 también logró firmar un cese al fuego de hostilidades, el EPL se le unió, el Quintín Lame se le unió a estas negociaciones y a estas ceses al fuego de hostilidades, que llevó finalmente a mostrar que era posible acordar con las guerrillas eso, pero durante esa época el ELN estuvo apartado, nunca se comprometió, su idea era siempre la lucha revolucionaria y nunca la negociación. Fue solamente hasta 1991 cuando empiezan los diálogos en Caracas y posteriormente se va a Tlaxcala, en México, donde empiezan las primeras negociaciones entre el gobierno nacional y el ELN. Durante ese gobierno trataron de avanzar, pero eran los temas primero tan complejos los que existían allí. Se pedían muchas transformaciones, y a pesar de que se sentaron finalmente en cabeza de él, que era en esos momentos uno de los dirigentes de la mesa de negociación, que era era Horacio Serpa, finalmente no se negoció. A partir de allí empieza todo un incremento de la guerra, y una guerra muy fuerte que durante el gobierno de Samper se siente con mucha más fuerza, sobre todo porque la FARC empieza con una fuerza demasiado grande en el país, una violencia que lleva precisamente a la creación de muchos frentes y a la toma incluso de ciudades tan importantes como Mitú, y que llevan a una intensificación de la guerra. Ahí, en ese contexto de barbarie, de guerra permanente y además de destrucción del Estado y de la sociedad, es donde el ELN dice: qué bueno hacer una negociación, qué bueno una participación ante un gobierno muy delegitimado como era el de Samper. Precisamente empiezan a acordarse entre la sociedad civil y el ELN un acuerdo que se llama el Acuerdo de la Puerta del Cielo en 1998, del que sale muy fortalecida la sociedad civil y también el Estado, en términos de decir: es posible una negociación con estas agrupaciones. Y creo que allí se da una segunda negociación durante este gobierno de Ernesto Samper. Posteriormente, en 1999, hay otra tercera negociación. Primero se da en Cuba y luego en el sur de Bolívar. Se dan unos acercamientos en febrero de 1999 en Cuba, y posteriormente en el sur de Bolívar, aquí precisamente en el país, acompañado por países amigos como Cuba, España, Francia, Noruega y Suiza. Se da precisamente una tercera experiencia de negociaciones. En Caracas, durante el gobierno de Pastrana, empieza otra negociación muy importante. En ese tiempo el presidente Pastrana hace algo, y es nombrar a Víctor G. Ricardo como alto comisionado de paz, y empiezan a hacerse una serie de arreglos para una gran convención nacional que se celebraría durante ese tiempo. Y en el 2000, cuando nombra a Camilo Gómez, el nuevo comisionado de paz, continúan con estos acercamientos que se tiene, y se está hablando entonces de un tercer gobierno: primero Gaviria, segundo Samper, tercero Pastrana, que se tienen las negociaciones en ese tiempo. En el gobierno de Álvaro Uribe se tiene nuevamente una negociación, unos acercamientos en el 2004 en México, entre el alto comisionado de paz, el gobierno mexicano y el ELN, y se da unos acercamientos muy importantes que a partir del 2005 pasan a negociarse en La Habana. El gobierno de Álvaro Uribe tiene algo, y es que negocia de manera paralela, primero con la SAUC, pero segundo con el ELN, donde tiene unos acercamientos. De nuevo, los países amigos como España, Francia, Suiza hacen unos diálogos exploratorios, se dan una serie de negociaciones, y aunque no se llega a ningún
un acuerdo de paz, sí se deja a ese gobierno como la búsqueda de la negociación política entre el 2005 y el 2007. Cuando se reanudan, y ya voy finalizando en esta, digámoslo, peripecia, y además es en este camino y este recorrido, a partir del 2012 y hasta el 2016 se dan unos acercamientos en Ecuador, Brasil y Venezuela, ¿cierto? Con esta agrupación. En el 2017 se logra precisamente un cese al fuego de hostilidades, y además se logra pactar una agenda que es la que se retoma para estos diálogos, y se paraliza durante el gobierno de Iván Márquez una negociación política debido a los atentados que ocurren en la escuela de educación de la policía en Bogotá, y eso lleva entonces a un rompimiento de los diálogos, y finalmente en este trasegar en el gobierno de Gustavo Petro se inicia inmediatamente el gobierno con una búsqueda de la negociación que lleva a que en el 2022, en octubre, se instalen los diálogos y empieza esta mesa que ha llevado ya 3 rondas. En pocas palabras, como hemos visto, se ha intentado durante 16 ocasiones, diría uno, durante todos estos gobiernos desde 1990 hasta hoy, acercamientos. Es tal vez la guerrilla con la que más se buscó los diálogos, es una guerrilla que ha negociado, con la que se ha buscado pactar cese al fuego de hostilidades, con las que se ha tenido avances, y durante todas estas 3 décadas se ha tenido avances importantes para decir, se tiene experiencia, se ha mostrado disposición permanente del ELN a negociar, pero hasta el momento no se ha logrado. Factores que no se hayan logrado, muchos, dentro de ellos, y ya con esto finalizo, se tiene un poco la finalidad como se tuvo en el gobierno de Juan Manuel Santos: primero negociar con una guerrilla grande, con un actor armado, y posteriormente negociar con el otro, como lo hizo al final, que es uno de los factores que llevó a que no le haya dado tiempo de finalizar esa negociación, pero que sí ha mostrado deseos de negociar. El gobierno le ha intentado negociar, pero lo ha hecho en diverso orden. Primero la guerrilla más grande y que consideraba más prioritaria y más importante, y luego con esta otra guerrilla. Y en el gobierno anterior, donde precisamente se le da esa visión, durante el gobierno de Iván Duque, se cierran los diálogos por ese quebranto en la confianza, y además porque la valoración que da este presidente a la seguridad lleva finalmente a que se considere acciones terroristas, y con los terroristas no era posible la negociación política, un poco para mostrar que hay disposición del ELN a una negociación, pero que hay gobiernos donde no se ha tenido la disposición, el deseo de negociar, o no ha habido el tiempo suficiente para ello. No sé si Freddy quisiera complementar algunos de estos elementos o hacer algunas precisiones de este recorrido que hago de 30 años de negociación política con el ELN. Profesor, no, es un recorrido muy completo, muy preciso en clave histórica. Yo creo que acá es muy importante, Alex, también precisar una palabra clave, que es los incentivos. ¿Cuáles son los incentivos que en un determinado momento histórico tiene el ELN y tiene el gobierno para sentarse a negociar? Recordemos que el trasfondo de todo ese gran proceso de negociación que se dio a finales de la década de los 90 y de los 80 y principios de los 90 fue un proceso social que desembocó en una Asamblea Nacional Constituyente que recogió un gran clamor ciudadano de jóvenes, mayoritariamente, que sentían que todavía se podía salvar a Colombia, y varios de los actores armados que tenían presencia en ese momento hicieron una lectura de ese momento histórico para el país, y algunos terminaron inclusive formando parte como observadores sin voz, y con voz pero sin voto, en la Asamblea Nacional Constituyente, en el caso, por ejemplo, del EPL, de las guerrillas de origen étnico. Entonces, esos incentivos que están muy anclados a los momentos históricos y particularmente a cómo la sociedad se convierte en un catalizador importante
para dinamizar el espacio de negociación, para que tanto el gobierno como los actores armados entiendan de que la salida negociada es la única salida, la más digna y la que puede evitar tantos dolores en los territorios, es leído. Yo me preguntaría cuáles son los incentivos que hoy en día tiene el ELN para pensar en una salida negociada y cuáles tiene el gobierno, que se asume como el primer gobierno de izquierda de la historia del país y el primer gobierno alternativo, pero que igual tiene que generar unos niveles de gobernabilidad con sectores de la clase política tradicional, ya sea para impulsar una agenda reformista en el Congreso o ya sea para darle un piso jurídico al proceso de sometimiento, de negociación política con los actores insurgentes. Eso es clave, ubicar en cada momento histórico esa serie de incentivos, qué lectura se hace en clave histórica, en clave social, también porque el mundo va evolucionando. Finalizando la década de los 90, Colombia suscribió el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional y como signatario del Estatuto de Roma, Colombia está obligado a condenar los máximos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Estamos hablando de actores que en medio de conflicto armado han cometido ese tipo de crímenes, lo que de facto crea una restricción jurídica y obliga a crear modelos de justicia transicional, tal cual como se creó con las FARC y eventualmente si avanza el proceso con la guerrilla del ELN se va a tener que pensar un modelo similar. Eso no lo teníamos a finales de la década de los 80, el profesor lo conoce muy bien. Eso era mucho más sencillo el tema de cómo se tramitaba un indulto, una amnistía y cómo se va un proceso de DDR. Acá hay unas restricciones ya de orden internacional que entran a jugar en las dinámicas de negociación que generan unas restricciones pero que también habilitan unas posibilidades. Entonces todo eso va jugando para pensando los incentivos y las posibilidades de la negociación, porque no solo sale la pregunta ¿por qué es tan difícil negociar con el ELN? También hay que poner la pregunta en el otro lado, ¿por qué es tan difícil para el Estado cumplir con algunos de los acuerdos de paz que se suscriben? Tenemos un incumplimiento prácticamente que sistemático con el acuerdo de paz que se suscribió con las FARC, aunque ese ya es otro tema, así que la pregunta también tiene que ir en doble vía. Alex, si hay un asunto que quisiera comentar aquí, que yo creo que Freddy nos llama, y es que hemos ido madurando a lo largo. Una de las dificultades es porque esto se va complejizando y yo le voy a hacer una invitación a Freddy, que es un experto en estas temáticas. Dentro de 8 días abordaremos en este ciclo radial el primer tema, que es el tema de la agenda, y creo que la agenda es importante porque nos va mostrando también la madurez en el conocimiento y los avances que hemos tenido en Colombia en la construcción de paz. Recordemos algo, Alex, y es que en la década de los 90 las negociaciones de paz eran simplemente programas de desarme y desmovilización y reinserción, que con las AUC en la década del 2000 se convierten en reintegración, pero también siguen siendo programas simplemente de dejación de armas y de reincorporación de excombatientes. Es con las FARC donde se madura en un proceso de paz cuya idea es acabar con las razones que dieron origen al conflicto. Para las FARC era muy importante 2 temas: el tema agrario, que fue el primer punto, y el tema de la participación política, que fue el segundo punto, a lo cual el Estado le agregó 2 puntos más: el tema de las víctimas y el tema de las drogas ilícitas y la solución a esas drogas ilícitas. Esos fueron los 4 puntos esenciales, además de los 2 que siempre hay en todo proceso de paz: el tema del fin del conflicto y el tema de la verificación, de la implementación y de la manera como se logra que en el posconflicto se cumpla lo acordado. Quiero que hablemos, Freddy, un poco frente a este tema de la agenda, y es la próxima semana sé que vamos a desarrollar eso con los invitados, pero me gustaría un poco que nos hablara sobre esa agenda que la han trabajado en el segundo ciclo de conversaciones que se dio en México y que se ha llamado la Agenda de México. ¿Por qué no nos habla un poquito, Alex, sobre, como Freddy, sobre ese elemento? Y es la agenda que teníamos anteriormente y esta otra agenda, ¿cómo están construidas? Muy bien, claro, para precisión de la audiencia, vuelvo a repetir, la agenda es como el sistema operativo de todo el proceso de negociación, porque no solo es la que marca pautas en orden procedimental, sino también la que determina cuáles son los puntos ya en orden temático
que se van a discutir conforme vayan avanzando los ciclos. Por ejemplo, en este tercer ciclo, que va a cerrar en un par de días, nos encontramos con temas propios de la agenda, como la participación de la sociedad civil en el proceso de paz. Pero también nos encontramos con temas que dinamizan estos componentes de la agenda, como el cese bilateral, como una valoración de los alivios humanitarios que se han venido implementando desde mediados de diciembre del año pasado. Entendiendo esto, lo que se logró con el Acuerdo de México fue una actualización de la Agenda de Quito, que fue el punto de partida de la fase pública del proceso de diálogos con el ELN en el primer gobierno de Juan Manuel Santos. Esa Agenda de Quito tardó más de 17 meses en diseño, porque eso es muy importante, detallar prácticamente, pesar cada palabra que está dentro del acuerdo, porque la idea es que las partes no se salgan de ese acuerdo durante el proceso de la fase pública, cuando ya se concluye la fase exploratoria o una fase un poco más secreta. Hay una actualización importante en la Agenda de México. La primera columna que se publicó en el portal Inseguría, que es de mi autoría, precisamente se titula Agenda de México, una agenda maximalista para negociar la paz con el ELN, y acá hay una particularidad interesante, y es que no se establecieron lo que se denominan como líneas rojas. Esas líneas rojas tienen que ver con unas restricciones que el gobierno de Juan Manuel Santos, en cabeza del presidente, le impuso a las FARC en La Habana. Entonces Santos le dijo a las FARC en La Habana: acá no se va a negociar la desconcentración de la propiedad, pero sí se van a crear políticas para permitir que los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente accedan a la tierra. Ahí hubo una línea roja. Con esta agenda no se establecieron líneas rojas, es decir, se abre a un montón de posibilidades para pensar el modelo económico y el régimen político, que fueron dos líneas rojas que trazó el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC y con el ELN. Y hay un cambio sustancial, que no es un tema simplemente de que no se enuncien unas palabras, no, porque esto abre un montón de posibilidades en todos los sentidos y hace mucho más que imperativo la participación de todos los sectores sociales, ciudadanos, políticos del país, porque ¿cómo se puede pretender negociar el régimen político si no se convocan a los sectores que eventualmente se van a ver impactados por esta dinámica de negociación? Este es un cambio sustancial. Hace poco le escuchaba al general en retiro, Herrera Berbel, que inclusive fue delegado plenipotenciario en el proceso de Quito, de que los cambios entre la Agenda de Quito y el Acuerdo de México eran de más del 93%. Prácticamente que no tenemos una actualización de la primera agenda, sino que tenemos una agenda completamente nueva y donde no se enuncian de forma directa componentes como entrega de armas, dejación de armas, fin del conflicto. Es una agenda que se ajustó un poco más a las expectativas que tiene el ELN frente a la negociación. Ahí el gobierno cedió un poco. Ya en el próximo programa seguramente los invitados van a profundizar un poco en estos elementos de orden temático, y lo que esperamos y confiamos es que los ciclos dinamicen la negociación de esta agenda y que realmente se vea reflejada tal cual como se acordó, y que la agenda permita pensarnos una salida negociada al conflicto armado, un tratamiento al tema de las armas del ELN y diferentes modelos de reincorporación para no seguir reciclando estos factores de violencia en los territorios. La discusión todavía está álgida, tenemos una agenda que marca una hoja de ruta en la negociación, pero que es dinámica y que conforme vaya avanzando en los ciclos vamos a ir conociendo un poco más a profundidad frente a sus alcances. Agenda que tiene una particularidad, Freddy, y es que en este nuevo, digámoslo, proceso de paz con el ELN se trata de diferenciar de los procesos o del proceso anterior con las FARC, y el ELN ha sido recelosa y cuidadosa también en decir queremos hacer modificaciones, mientras que en el ciclo anterior de negociaciones con las FARC, la agenda que se pactó en Oslo y que se vino a negociar solamente tenía un punto en el orden. El primer punto era el tema del agro, y después la agenda iban de acuerdo a los intereses, a los avances, se iban discutiendo punto a punto y no en el mismo orden que se tenía.
La característica de esta agenda es que dicen vamos a abordar punto a punto hasta llegar al último, ¿sí? Que tiene que ver con el fin del conflicto, y de esa manera es que se van a trabajar. Es importante eso porque nos da de alguna manera alguna seguridad frente al orden que se va a dar, aunque no nos da la seguridad en términos de cuánto va a durar. Cada proceso tiene sus propias dinámicas, y en este caso estamos viendo que el primer punto, que tiene que ver con la participación de la sociedad civil, en este momento estamos en el tercer ciclo, y a pesar de eso no se ha avanzado lo suficiente como para decir tenemos claridad sobre los mecanismos de participación. Igualmente, profesor, hay una novedad. Es inevitable uno establecer un nivel de comparación entre este proceso y el proceso que se dio con el de la guerrilla de las FARC. Creo que es inevitable porque llevamos ya muchos años en el estudio de los procesos, pero sí tiene que quedar claro que este es un proceso autónomo y que no está, digámoslo así, trabajando sobre lo que se logró o se acordó en La Habana. Pero acá hay una novedad que está en la Ley de Paz Total, y es frente a la figura del acuerdo parcial. Esto del acuerdo parcial, ¿qué es? Es que conforme se vaya avanzando en la negociación y se lleguen a acuerdos temáticos, se implementan. Vamos a tener un proceso de paz que también se va a estar implementando en tiempo real. Y esto quiebra con un principio que orientó todo el proceso con las FARC, que es nada está acordado hasta que todo esté acordado. Acá ya se llegaron a algunos acuerdos parciales que van más en la línea de alivios humanitarios para zonas muy golpeadas por el conflicto armado, como el Bajo y Medio San Juan, el Alto Calima, en el litoral pacífico nariñense, y estos acuerdos parciales se traducen en alivios humanitarios. Esta es una figura que es muy importante que tengamos en cuenta, tal como lo acaba de plantear el profesor. También ese tema de que secuencialmente se van a abordar los puntos porque le imprime una dinámica diferente a este proceso de negociación. Estamos en el tercer ciclo y estamos iniciando junio en términos de un mes en el cual se está negociando la paz con el ELN. En estos momentos hay un punto que se está negociando, el primer punto del acuerdo, y es el punto que tiene que ver con la participación de la sociedad civil en las negociaciones. Esto sí es el primer punto, y además le da tanta importancia al ELN, hay que decirlo, es porque si en el ciclo, digamos, si en la negociación anterior con las FARC el punto más importante, el centro de la discusión eran las víctimas, ahora el centro de la discusión, y eso es importante hablar de la diferencia entre el proceso anterior y este proceso de paz con el ELN, es que colocan a la sociedad civil y a la participación de ese actor en el centro de la discusión. Está esperando que la sociedad civil participe, y creo que es necesario, la gente que está escuchando, los que nos están escuchando en estos momentos, la apuesta que tiene el ELN por una negociación en la cual se requiere esa participación de la sociedad. Y hay algo que pasó, estoy nombrando precisamente el mes que acaba de pasar, que es mayo, porque allí dijo la mesa de negociación, vamos a esperar que la sociedad civil nos proponga formas de cómo quiere participar, que es fundamental, y creo que allí nos están colocando un reto a toda la sociedad, dentro de ello a las universidades que hacemos parte de la sociedad civil, y es cómo nos imaginamos que podemos participar nosotros en ese proceso de paz, cómo nos imaginamos nosotros que debe ser esa participación para poder nosotros tener incidencia en las decisiones, y sobre todo para poder lograr eso que es el fin de la guerra, el conflicto armado. Creo que allí nos están colocando un reto muy importante. Este tema lo vamos a trabajar precisamente en el cuarto programa, que lo tendremos el 22 de junio, sobre la participación de la sociedad, y que, como les dije en un principio, el profesor Leider Perdomo, con 2 invitados, va a estar presente aquí en este programa para que nos hable de esta temática. Alex. Sí, profe, justamente haremos este ciclo consecutivo durante estos próximos jueves. Nos restan 5 minutos, profesor Germán e igualmente Freddy, para conclusiones de este primer ejercicio, pensando en lo que tendremos en el ciclo. 1 minuto y medio, 2 minutos, se resumen de la conversación, Freddy, y posteriormente la misma pregunta para el profesor Germán.
Muy bien, este ciclo es la oportunidad de avanzar en discusiones muy importantes para el proceso de negociación con el ELN, que sin lugar a duda nos convocan a todos como sociedad. Es un proceso que nos toca a todos en los entornos urbanos, en los entornos rurales. No dejamos de pensar la oportunidad de la paz en nuestro país. La paz total ante todo es una gran promesa social que está buscando que todos los sectores sociales y ciudadanos se activen para que la rodeen, y esto es un aporte que hacemos desde la academia, desde la plataforma y seguridad, a la cual invitamos que puedan acceder, que puedan consultar en los diferentes documentos temáticos, columnas de opinión, videocolumnas que hemos venido haciendo con líderes sociales de los territorios que reclaman precisamente por mayor acompañamiento al proceso de negociación. Vienen invitados que han venido pensándose el tema en los últimos años, siempre con la apertura de que nuestra labor es pedagógica y divulgativa, de que también los queremos escuchar, queremos conocer sus comentarios, que nos los puedan hacer llegar para seguir como planteando espacios que sean como necesarios para que la sociedad siga como reflexionando frente a esto. Y Alex, profesor Germán, no debe fallecer en la búsqueda de la paz, no debe fallecer en las posibilidades que nos ofrece la paz en nuestro país, y esa es la tarea en la que estamos. Así que yo agradezco enormemente la invitación, cordialmente invitada a la audiencia para que siga acompañando este ciclo, y bueno, seguiremos conversando estos temas tan importantes para el país. Exactamente, Freddy. Yo creo que tenemos que ver siempre oportunidad de diálogos y de maduración en términos de sociedad para la construcción de este bien público que es la paz. Nosotros, y creo que cada uno de los que está aquí escuchando, nos preguntamos qué quedó en el acuerdo de paz con las FARC, que no se haya hecho, y creo que los labores son muy grandes en las FARC. En ese proceso de paz tan importante se logró un acuerdo de 310 páginas donde hay una serie de reformas muy importantes que se tienen en términos de una reforma rural integral, que son tal vez los elementos económicos más importantes que contiene. Pero aquí creo que hay unos elementos de transformación para la paz que se requieren. Creo que el campo y también la ciudad necesitan esa transformación. No solamente es el acuerdo con el ELN, sino la idea también que el gobierno está proponiendo de la construcción de una paz total. Creo que allí lo que nos está diciendo es tenemos que construir una agenda, y una agenda nacional en la cual entren estos temas que con el ELN se van a abordar, como el tema que tiene que ver con la parte energética, que va a ser muy importante, o la participación de la sociedad en la democracia, o una revisión también de ese marco normativo y de esas garantías que se dan y que se deben de dar, por ejemplo, para el tema de la movilización social y el fortalecimiento de la democracia. Transformaciones para la paz que busquen programas para lograr también superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción, la degradación ambiental que hay tan fuerte. Esto nos lleva a decir, nuestra agenda debe ser mucho más amplia. Con cada una de las agrupaciones que se han negociado hasta el momento, se han negociado unos asuntos que para esa organización son importantes, pero como sociedad debemos ir vinculando cada vez más. Tenemos una gran oportunidad con el ELN de vincular una serie de temas y vincularnos a ese proceso para discutir esos temas, pero la agenda en el país, la agenda política, social, económica, cultural es mucho más amplia. Como sociedad tenemos que buscar que estos diálogos de paz sean oportunidades para transformar, para avanzar y para construir una sociedad más democrática, más igualitaria, más desarrollada, con mejores condiciones y posibilidades para vida. Tenemos que trabajar y avanzar como sociedad, y ese debe ser nuestra meta. Por eso entonces las negociaciones y la manera como vamos a trabajar en los próximos semanas aquí sobre este proceso con el ELN es eso, una invitación a pensarnos como país, cómo podemos dejar atrás esa sangrienta historia que hemos tenido, esas luchas y esas violencias que se han utilizado por discusiones y por diferencias que han habido entre gobiernos, entre grupos, entre actores políticos. Creo yo que es una oportunidad para seguir avanzando
y seguir construyéndonos como sociedad. Esa es la invitación que tenemos durante estos programas para poder mostrar cómo se viene discutiendo en el avance de construcción de sociedad desde la construcción de paz y desde los diálogos de paz que se vienen abordando con el ELN. Va a ser un programa muy atractivo donde se va a tocar cada uno de estos temas. Muchas gracias, Alex, a usted por la invitación, por habernos acogido en esta invitación que es del Instituto de Estudios Políticos, desde Inseguridad, desde la Unidad de Paz y desde la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas estamos haciendo para poder trabajar en torno a estas temáticas, y esperemos que esta invitación nos la acepten y que cada 8 días estemos aquí escuchando las voces conocedoras que venimos avanzando desde la universidad, y además sobre temas que son de interés de todos, y interés muy coyuntural y muy estructural también de el país y de la política de paz en el país. Y continuaremos, como usted dijo, con este ciclo, profesor, igualmente en este espacio, además de las franjas adicionales de la emisora cultural. Por lo pronto, a usted y a Freddy, el agradecimiento por estar con nosotros en este primer capítulo. Freddy, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, Ale, muchísimas gracias a usted por la invitación, al profesor Germán por su generosidad. A usted, Freddy, gracias a Freddy por aceptar esta primera y venir primero a presentar este ciclo radial. Segundo, que podamos hablar sobre ese actor, porque lo que hicimos hoy fue presentar al actor político, al actor armado y al actor con que se viene negociando por parte del gobierno y la sociedad frente a eso. Y muchas gracias a usted, Alex, también a todos los que nos escuchan por tener prendido la radio y poder escucharnos durante este tiempo. Una feliz semana para todos. Igualmente para Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Terminamos este espacio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y la emisora cultural. Desde el instituto nos acompaña en materia de comunicaciones Juliet Guevara, nuestro invitado hoy Freddy Chaverra, coordinador académico Germán Valencia. Nos acompañó Alexandra Otálvaro Villada, dirige la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Recuerden, en instantes viene la Red 57, información, opinión, análisis y cultura. Y por supuesto, toda la programación de la emisora cultural también la encuentran en el portal universitario uda.edu.co. Una feliz tarde para todos y para todas. Hasta pronto.